Como se mencionó anteriormente, hablar de pseudocódigo se puede decir que es hablar de un boceto de lo que finalmente se convertirá en código. Podemos decir que es un borrador y que requiere de pocas instrucciones, es poco riguroso en cuanto a la forma de plasmar las cosas. A diferencia del código de MATLAB, el cual sí requiere de una sintaxis y de reglas muy estrictas para poder funcionar. El pseudocódigo es una antesala de lo que va a ser el código finalmente y nos va a permitir resolver aquellos problemas que no logramos visualizar con mucha facilidad, haciendo a un lado las dificultades intrínsecas del lenguaje de programación. Se recomienda ampliamente que los términos utilizados en pseudocódigo sean escritos en idioma inglés, ya que los lenguajes de programación han sido desarrollados en este mismo idioma. No obstante, hacerlo en español no tiene por qué considerarse incorrecto ni tampoco una mala práctica. Este pseudocódigo es muy probable que cuando lo hagamos seamos los únicos que lo vayamos a ver, ya que no forma parte de nuestro proyecto, sino es simplemente una ayuda. Algunas de las palabras o de los términos que vamos a utilizar van a ser input, para indicar una entrada de información por parte del usuario, es decir, información que va del usuario hacia el algoritmo. Output, que indica una salida, será mostrada en la pantalla del usuario, es decir, es información que viajará del algoritmo hacia el usuario. Encontramos también el término if then else, que es una decisión tomada por el algoritmo, que de hecho if else es sí, entonces. Vamos entonces también a encontrar while, indica un ciclo basado en una condición definida desde un inicio. Este ciclo va a continuar mientras se cumpla con determinada condición. De hecho, while lo podríamos traducir como mientras. Mientras se cumpla con una condición, determinadas instrucciones se van a repetir. For indica un ciclo también que se repetirá una cierta cantidad de veces. A diferencia de while, no depende de una condición, sino que depende de cierta cantidad de veces que nosotros vamos a querer que se repita. Y también hay otros ciclos, por ejemplo repeat until, que indica un ciclo basado en una condición definida al final. El ciclo va a continuar hasta que se cumpla con determinada instrucción. Y como podemos ver, hay 3 ciclos en esta ocasión presentados, pero en realidad encontraremos en la sintaxis de cada programa o cada lenguaje de programación diferentes ciclos que podríamos incorporar de acuerdo a las necesidades. Miremos un ejemplo de un pseudocódigo. Se requiere escribir el pseudocódigo para un algoritmo que pregunte el nombre del usuario y luego lo salude llamándolo por su nombre. El primer elemento de un pseudocódigo es que debemos numerar cada una de las líneas. También debemos arrancar siempre con la palabra inicio y terminar con la palabra fin. Dentro de estas 2 líneas, que en este caso es la número 1 y la número 5, vamos a escribir las instrucciones, que claramente consiste en requerir al usuario cuál es su nombre, recibir el nombre del usuario y luego realizar un saludo. Y para ello hemos visto un juego de los términos output e input. En la línea número 2, un output que indica cuál es tu nombre, un mensaje que va del algoritmo al usuario. Luego un input que recibe el algoritmo el término nombre o la variable nombre. Y en la línea número 4 se presenta nuevamente un output que va a estar conformado por un hola, un saludo, más el nombre que hemos obtenido mediante la línea número 3. Como podemos ver, una característica importante del pseudocódigo es que podemos explicar línea por línea qué es lo que está ocurriendo en nuestro algoritmo. Y en realidad esto no requiere de una estructura muy estricta, sino que podemos realizarlo tan detalladamente como nos sea necesario.
La optimización del código es algo que se va a aprender a hacer conforme se adquiera experiencia. Es decir, no importa si tenemos pasos de más, siempre y cuando nosotros entendamos bien lo que está ocurriendo. E igualmente, cuando empezamos a escribir código, no importa si escribimos líneas de más con tal de entender qué es lo que pasa. Con el paso de la experiencia, nos daremos cuenta que podemos optimizar la cantidad de líneas o de código que escribimos. Pero, mientras tanto, vamos a enfocarnos simplemente de hacer que nuestros códigos funcionen. El algoritmo que anteriormente mencionábamos, del cual hicimos el código, cuando lo vamos a plasmar en MATLAB, nos damos cuenta que en realidad consiste en 2 líneas únicamente, en donde la línea número 1 se define una variable nombre de acuerdo a la sintaxis de MATLAB, que es lo que vamos a aprender en este curso, y luego se utiliza una función input para preguntar el nombre y guardar ese mensaje recibido en una variable llamada nombre. En la línea número 2 se utiliza una función fprintf y se incorpora el nombre recibido en la línea número 1 a un mensaje que irá acompañado de la palabra hola. Así de simple. Y por debajo encontramos en la command window, que también aprenderemos a ver qué es, pues justamente la interacción del usuario en donde escribe su nombre. Ahora que ya hemos hablado un poquito de qué es un pseudocódigo, vamos a hablar de la segunda herramienta, que es un diagrama de flujo, en la siguiente lección.